Alan dio una profunda fumada al cigarrillo. Le supo a gloria a pesar de los mareos, y pensó que podía entender el motivo por el cual se prohibía fumar en las áreas públicas de todos los hospitales de Estados Unidos. Juan Calvino, teólogo y reformador, 1509-1564. Tenía toda la razón. Nada que haga que uno se sienta tan bien puede ser benéfico. Mientras tanto, deme nicotina, jefe. Se siente estupendo. Pensó distraído en lo agradable que sería comprar un paquete completo de estos mismísimos Luckies, arrancarle los extremos y encender todos los cigarrillos con un soplete. Pensó en lo agradable que sería emborracharse. Suponía que no era la ocasión más idónea para emborracharse. Otra regla inflexible de la vida. Cuando necesitas embriagarte realmente, no puedes hacerlo. Alan se preguntó errático si no serían los alcohólicos del mundo los únicos que tenían las prioridades de la vida en el orden correcto. Se ensanchó a una franja la raya de luz a sus pies. Alan volvió la cabeza y vio a Norris Ridgwick. Norris salió y se recargó en la pared junto a Alan. Todavía llevaba puesta la gorra verde, aunque ladeada, y las cintas para atarla colgaban sobre la espalda de la bata. El color de su piel era casi igual al de la bata. Jesús, Alan. Fueron tus primeras, ¿no es así? No. Una vez vi una autopsia cuando estaba en North Windham. Un caso de inhalación de humo, pero estas... Jesús, Alan. Sí, dijo y exhaló humo. Jesús. ¿Tienes otro cigarrillo? No, lo siento, se lo gorrié al afanador. Miró al asistente con leve curiosidad. No sabía que fumabas, Norris. No fumo. Pensé que podría empezar. Alan se rió suavemente. Caramba, ya quisiera que fuera mañana para irme de pesca. ¿O se cancelan los días libres hasta que se aclare este desastre? Alan consideró la pregunta y negó con movimiento de cabeza. No habían sido los guerreros de Marte. En realidad este asunto se veía muy sencillo. En cierta forma, la misma sencillez contribuía a que fuera tan horrible. No vio razón para cancelar los días libres de Norris. Estupendo, dijo Norris y después agregó. Pero me puedo quedar si quieres, Alan. No hay problema. No será necesario, Norris, aseguró. John y Claude han estado en contacto conmigo. Claude se fue con los tipos del Departamento de Investigación Criminal a hablar con Peter Jersick. Y John está con el equipo que investiga la parte de Neri. Ambos han estado en contacto. Está muy claro. Espantoso, pero claro. Y así era. Sin embargo, sentía cierta inquietud. En algún nivel profundo estaba preocupado. Bueno, ¿qué sucedió? Me refiero a que la maldita de la Jersick se lo había estafado. Se lo había estado buscando durante años. Pero pensé que cuando alguien se le enfrentara por fin, todo terminaría con un ojo morado o un brazo roto. Pero nunca algo como esto. ¿Se debería a que eligió a la persona equivocada? Creo que eso lo cubre todo, dijo Alan. Wilma inició una disputa con la persona menos indicada en Castle Rock. ¿Disputa? La primavera pasada Polly le regaló un cachorrito a Neri. Al principio ladraba un poco. Wilma estuvo jodiendo al respecto. ¿En verdad? No recuerdo haber visto la queja. Solo presentó una queja formal. Yo la recogí. Polly me lo pidió. Se sentía responsable en parte, ya que ella le regaló al perrito a Neri en primer lugar.
Neri nos aseguró que tendría al perro dentro de la casa el mayor tiempo posible. Y con eso di por terminado el asunto. El perro cesó de ladrar, pero aparentemente Wilma siguió jodiendo a Neri. Polly dice que cuando Neri veía venir a Wilma, se cruzaba la calle, aunque estuviese a 2 manzanas de distancia. Neri hizo todo lo posible por evitarse problemas, excepto hacerle la señal para conjurar el mal de ojo. Después, la semana pasada, se desbocó. Fue a casa de los Jersic mientras Pete y Wilma estaban en el trabajo. Vio las sábanas que colgaban del tendedero y las cubrió con lodo del jardín. Norris silbó. ¿Nos llegó esa queja, Alan? Alan negó con la cabeza. Desde entonces hasta esta tarde, todo quedó entre las damas. ¿Peter Jersic no intervino? ¿Conoces a Pete? Bueno. Norris se quedó callado. Pensó en Pete, pensó en Wilma, pensó en los dos juntos. Asintió lentamente. Temía que Wilma le sacara los ojos y intentaba actuar como árbitro. Así que se hizo a un lado. ¿No fue así? Más o menos. En realidad es posible que haya retrasado los acontecimientos al menos por unos días. Claude me informó que Pete les dijo a los tipos del Departamento de Investigación Criminal que Wilma quería lanzarse contra Neri en cuanto vio las sábanas. Estaba lista para los puñetazos, según parece. Llamó a Neri por teléfono y le dijo que se disponía a arrancarle la cabeza y cagarse en su cuello. Norris asintió. En el lapso entre la autopsia de Wilma y la de Neri, habían llamado a despachos a Castle Rock y solicitado una lista de las quejas en que aparecían cada una de las dos mujeres. La lista de Neri era corta, una sola entrada. Había perdido la razón y matado a su marido. Fin de la historia. Ninguna manifestación de agresividad ni antes ni después, incluyendo los últimos años tras su regreso al pueblo. Sin embargo, Wilma era harina de otro costal, por completo. Nunca había matado a nadie. Pero la lista de quejas, las presentadas por ella y las recibidas acerca de ella, era bastante larga y se iniciaba en lo que había sido la preparatoria Castle Rock, donde le había dado un puñetazo en un ojo a una maestra suplente por haberle impuesto un castigo. En 2 ocasiones, mujeres angustiadas que habían tenido la mala suerte o el mal tino de despertar la cólera de Wilma, habían solicitado protección a la policía. Wilma había sido materia de 3 denuncias por agresión a través de los años. Al final se habían retirado los cargos, pero no hacía falta mucho conocimiento para entender que nadie en su sano juicio hubiese elegido joder a Wilma. Parece que Wilma encontró la horma de sus zapatos, murmuró Norris. Por lo visto. La primera vez que quiso ir a casa de Neri, ¿la disuadió su marido? Tenía un método más efectivo. Le dijo a Claude que le puso 2 Xanax en una taza de té y con eso se le enfrió el termostato. De hecho, Jersic dice que él pensó que ya estaba terminado ese asunto. ¿Le crees, Alan? Sí, es decir, hasta donde puedo creer a una persona con quien no he hablado cara a cara. ¿Qué es lo que le puso al té? ¿Droga? Un tranquilizante. Jersic le dijo al Departamento de Investigación Criminal que lo había usado un par de veces antes, cuando se encolerizaba, y que se calmaba bastante. Pensó que esta vez había ocurrido lo mismo. Pero no fue así. Creo que al principio sí funcionó.
Por lo menos Wilma no fue a casa de Neri y empezó a aporrearla. Pero estoy seguro de que siguió acosando a Neri. Ese fue el patrón que estableció cuando estuvieron peleando por el perro. Llamadas por teléfono, vueltas con el auto, ese tipo de cosas. Los nervios de Neri eran muy sensibles. Esa clase de acoso debe haberla afectado profundamente. John LaPointe y el equipo del DIC al que lo asigné fueron a ver a Polly alrededor de las 7. Polly les dijo que estaba seguro de que a Neri le preocupaba algo. Esta mañana visitó a Polly y se le escapó algo al respecto. Polly no lo entendió en ese momento. Alan suspiró. Me imagino que ahora desearía haberle prestado un poco más de atención. ¿Cómo lo está tomando Polly, Alan? Bastante bien, creo. Había hablado 2 veces con ella. La primera desde una casa cerca de la escena del crimen y la segunda desde el hospital, en cuanto llegaron Norris y él. En ambas ocasiones su voz se oía calmada y controlada, pero debajo de la superficie cuidadosamente conservada, Alan había percibido las lágrimas y la confusión. En la primera llamada no le sorprendió que ya supiera la mayor parte de lo que había pasado. En los pueblos pequeños las noticias, particularmente las malas, viajan con gran velocidad. ¿Qué fue lo que causó que explotara la bomba? Alan miró a Norris sorprendido, y entonces se dio cuenta de que aún no lo sabía. Alan había recibido un informe más o menos completo de John LaPointe entre las autopsias, mientras Norris por el otro teléfono hablaba con Sheila Brigham y anotaba las listas de quejas relacionadas con ambas mujeres. Una de ellas se pasó de la raya, dijo. Me imagino que fue Vilma, pero todavía están nebulosos los detalles del cuadro. Aparentemente Wilma fue a casa de Neri mientras Neri estaba de visita en casa de Polly esta mañana. Neri debió haber dejado la puerta sin llave o sin seguro, y la abrió el viento. Ya sabes que hoy estuvo muy fuerte. Sí. Tal vez su intención no era más que darle una vuelta a Neri para mantener caliente el agua. Entonces Wilma notó que estaba abierta la puerta y el paseo de observación tomó otro cariz. Es posible que no haya sido así exactamente, pero creo que mi deducción está correcta. Las palabras aún no habían salido de su boca cuando las reconoció como una mentira. No creía que fuese correcta. Ese era el problema. Debía ser la correcta. Quería que fuese la correcta, pero no lo era. Lo que le estaba enloqueciendo era lo que no había razón que justificara esa sensación de equivocación. Nada que pudiera concretar al menos. Si Neri había estado tan paranoica respecto a Wilma como parecía, con toda seguridad no solo hubiese cerrado con llave, sino que habría arrancado la puerta. Pero eso no era suficiente base para una sospecha. Y no era suficiente porque tampoco Neri tenía todos los tornillos bien apretados. Y era imposible hacer deducciones sobre lo que haría o no haría una persona en esas condiciones. Pero de todos modos... ¿Qué hizo Wilma?, preguntó Norris. ¿Desbarató la casa? Mató al perro de Neri. ¿Qué? Ya me oíste. Jesús, qué asco de mujer. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no es verdad? Sí, pero de todos modos. Ahí estaba otra vez, proveniente incluso de Norris Ridgwick, de quien después de todos estos años, todavía se podía estar seguro de que escribiría el 20% de sus informes al revés. Sí, pero de todos modos. Lo hizo con una navaja del ejército suizo.
Usó el sacacorchos y clavó una nota en él, diciendo que en pago por el lodo que Neri arrojó a las sábanas. A continuación, Neri se fue a casa de Wilma con un montón de piedras. Las envolvió con unas notas sujetas con ligas. Las notas decían que las piedras eran la última advertencia para Wilma. Las lanzó por todas las ventanas de la planta baja de la casa de los Jersic. ¡Madre de Dios!, dijo Norris, no sin cierta admiración. Los Jersic se fueron a las 10:30 para asistir a misa de 11. Después de misa, almorzaron con los Pulaski. Pete Jersey se quedó con Jake Pulaski para ver el juego de los Patriotas, por lo que no hubo forma de que tratara siquiera de calmar a Wilma en esta ocasión. ¿Se encontraron en la esquina por accidente?, preguntó Norris. Lo dudo. Creo que Wilma llegó a su casa, vio los daños y retó a Neri a que saliera a la calle. ¿Como en un duelo, quieres decir? Eso es lo que quiero decir. Norris silbó y permaneció en silencio por unos cuantos minutos, las manos en la espalda mirando hacia la oscuridad.